¿Usted recuerda el billete de 1000? Le presento a Jorge Eliezer Gaitán, un referente del Partido Liberal Colombiano con ideas comunistas que murió el 9 de abril de 1948. La muerte de Jorge Eliezer fue la gota que colmó el vaso, desatando el infierno en Bogotá por 2 días. Este suceso fue bautizado como el Bogotazo. A causa del Bogotazo, las tensiones entre los partidos liberal y conservador escalaron a enfrentamientos bélicos en una época que duró de 1948 a 1966, llamada la violencia con mayúscula. Las obras de la literatura de la violencia son Condores no se entierran todos los días, por Gustavo Álvarez. Fue publicada en 1972. Narra la historia de un sicario conservador en la violencia bipartidista del Valle del Cauca. El Cristo de espaldas, escrita en 1952 por Eduardo Caballero Calderón. Muestra el impacto del conflicto político en los pueblos colombianos. Y por otro lado, más hacia el tema del narcotráfico y el conflicto armado, Los ejércitos del 2007, por Evelio Rosero. Y por último, La Virgen de los Sicarios, escrita en 1944, que narra la historia sobre la época de los sicarios en Medellín durante la época de Pablo Escobar. La importancia de dicho tema ayudó a comprender el conflicto colombiano y a entender lo que pasaba allí, y dar sobre todo un gran golpe a la realidad. La literatura de la violencia no solo se manifestó a través de los libros, sino también a través de novelas, discursos y películas. Un ejemplo muy común puede ser La Sargento Matacho. Antes de que sigan viendo nuestro noticiero, vamos a ir con un breve corte de comerciales. Esperen. Uy, tengo unas ganas de agua con gas. Ya sé, con mi gasificador todo es posible. Simplemente hago esto y... ¡Que no explote como el Bogotazo! Compre ya su gasificador por 400.000 pesos en su Alcosto más cercano. ¡Gracias! ¡Rica! ¡Yujú! Agosto al costo sí que está bueno, con increíbles promociones para toda Colombia. Aprovéchalas de una en tiendas y en alcosto.com. Siempre al costo. Dámosle la bienvenida a la señorita Laura Restrepo, nuestra entrevistada de hoy. Buenos días, Laura Restrepo, miembro del Consejo de Comisión de la Paz en 1983, autora de diversos libros que tratan el tema de la violencia en Colombia, como El es delirio, ganador del premio Alfaguara en 2004, aclamado por la crítica, destacado por sus párrafos muy descriptivos. ¿Qué piensa usted sobre la literatura de la violencia? Pues es una literatura muy pegada a los hechos, más testimonial que cualquier otra cosa. O sea, que no está de acuerdo con que se hayan narrado los hechos de manera tan detallada. No digo que no esté de acuerdo, pero como yo veo, es una literatura que tiene un inventario de muertos y horrores. ¿Y qué piensa de la forma descriptiva de estas novelas? Es un realismo burdo. Me pego a la idea de mi colega Sergio Álvarez, de quien citó con la frase de, abro comillas, Gabriel García Márquez se da cuenta que hay que encontrar la violencia y verla de otra forma, no como un inventario de muertos y barbaridades. ¿Y qué otra crítica podría abordar sobre la literatura de la violencia? Por ejemplo, he oído que críticos como Eduardo Mesa dicen que hay un error en la catalogación de tiempo de estas novelas. ¿Por qué ocurre eso? Posiblemente esto se debe a una narración histórica, donde los sucesos se van a narrar de manera en que se van complejizando. Al tener una perspectiva más amplia de los hechos, las novelas tienden a mejorar. Claro que todo se encuentra. ¿Y qué hay de la estética literaria? Solo digo que me hubiera gustado que los autores no hubieran renunciado al uso poético del lenguaje, solo por hacer la denuncia más evidente. Muchas gracias por la entrevista, Laura. Gabo, yo sé que usted ya es una figura en Colombia, pero igual, por favor, preséntese para nuestros televidentes de Transmisión Colombia. Yo soy Gabriel García Márquez, uno de los autores más conocidos en todo el mundo por mi literatura, que en gran parte narra la violencia en Colombia. En 1982 fui ganador del Premio Nobel por todos mis relatos, el más conocido, 100 años de soledad. ¿De dónde sale entonces su creatividad para hacer tales obras? De aquí es donde viene mi inspiración. Siempre he creído que la memoria es un truco de la imaginación. Uno no recuerda la vida tal como ocurrió, sino como quiere contarla.
y yo desde niño quise contarla de la manera más fantástica posible. Mi abuela, con su voz pausada y silenciosa, fue mi gran maestra. Y Gao, cuéntenos, ¿qué tal fue vivir la época de la violencia? Y más importante, la muerte de Jorge Eliezer. Yo viví el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, como estudiante en Bogotá. Fui testigo del caos tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y lo narré en varias obras. Además, trabajé en el diario El Universal y escribí sobre los hechos, lo que influyó en mi visión del periodismo y la literatura. Le doy gracias a Transmisión Colombia por dejarme este espacio y poder grabar con tal cual. Gracias a usted por su tiempo y por poder estar aquí con nosotros, tal cual. Gracias por ver esta emisión sobre la violencia en Colombia. Te esperamos mañana a las 7:30 para que te sintonices de nuevo.